Estamos de regreso, queridos amigos de Éxitos, y vía Zoom tengo a Belkis Lovera. Belkis es miembro de la Junta Directiva de Sovenia. Estamos cerrando el mes de concienciación del autismo y además es mamá de Isabela, que es una niña que tiene condición de autista. Bienvenida, Belkis. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias a ti, Carolina, por invitarme a tu programa No, y con el hablar de este tema, ¿no? Tan importante. Sí, yo creo que, fíjate que ya este es el tercer programa que en este mes le he dedicado al tema, porque Mm. el autismo es un espectro tan amplio que yo creo que hay que hablar de él. Y, por ejemplo, tú en el caso de Isabela, ¿cuáles son los síntomas que te prendieron, que te encendieron a ti las alarmas cuando ella era una bebé o tenía no sé cuándo, cuando la diagnosticaron como dentro del espectro autista? Fíjate, eso es bien importante porque la gente siempre habla, o sea, hoy en día la gente habla de autismo, autismo, y siempre entra en la parte del espectro menos incómoda, es decir, la más funcional, la, la que muchas veces tiene a lo mejor incluso un coeficiente intelectual un poco más grande, y resulta que como tú dijiste, es un espectro bien amplio. Y en el caso de las mujeres, que son menos que los hombres en el autismo, porque la proporción es de 5 personas con autismo, hay 4 hombres y una mujer. ¿Y se sabe Y, por qué o no? perdón, ¿Se sabe por qué es eso? ¿Por qué es esa proporción? mira, hay todavía un montón de cosas dentro del autismo y ese es el gran problema, digamos, porque sí es un problema, que hay muchísimas cosas desconocidas todavía en el autismo. Hay muchas, o sea, no se sabe un abordaje único, no hay un tratamiento único. Como es un espectro, es muy difícil. Y lo que te iba a decir en cuanto a las mujeres, tú me preguntabas, Isabela, las mujeres se camuflajean un poquito más el espectro o el autismo en general y la detección temprana. Yo creía que al igual que tú, que tengo años con programas de radio, uno cree saber un poquito más que la media. Pero resulta que en el tema del autismo yo estaba igual en pañales, aunque empecé a hacer exámenes, abordajes desde muy temprano. Pues mire, Isabela nunca aleteó, nunca se balanceó, nunca se aisló del todo. Y las mujeres, eso es lo que te iba a decir, las mujeres como son comunicativas por naturaleza, la parte de la comunicación cerebralmente está ahí presente. Ujú. Pues bueno, van como paliando un poquito los signos de alarma. Claro, hoy en día que sé mucho más de autismo, yo te digo, oye, ¿cómo no vi tal cosa? Isabela babeaba mucho y el pediatra me decía que, bueno, que eran los dientes, que era cualquier cosa, y hay una parte neurológica asociada al exceso de babear, ¿no? Ella los baberos los mojaba mucho, pero como en el autismo no hay un fenotipo, no hay nada físico, eso te lo van a haber dicho muchos programas, entonces eh, pasa desapercibido en algunos casos. Y como te digo, mi camino fue largo, yo empecé a los 2 años por retardo del lenguaje. Yo empecé antes de los 2 años, empecé al año y 8 meses. Y a pesar de que mi esposo, que ya murió, el papá de Isabela, Ujú. había comenzado a hablar tarde y toda la historia familiar que uno toma en cuenta, él dice, no importa, déjala hablar porque yo comencé a hablar a los 4 y ella había hablado, pero no tenía una conversación fluida. Entonces, bueno, las mamás empezamos a Yo de preocuparnos esa y el cabeza tengo diagnóstico un de, rollo porque a mí me pasó lo mismo con Tuti cuando Tuti se enfermó, que no caminaba o no, pero que fulanito caminó a los 14 meses, que el otro caminaba a los 18, que el otro no sé qué. Y mira, se perdió tiempo. sí, y fíjate que Isabela fue de librito. Isabela hasta el año y 6 meses se sentó cuando tenía que sentarse, dijo las primeras palabras cuando tenía que decirlo, aprendió mucho vocabulario y ocurre como muchas veces en el autismo, que hay un momento en que se detiene, hay como un stop, una parada y un pequeño retroceso. Eso ocurre en el autismo. Y bueno, para mí ocurrió, y en ese momento que ocurrió lo de Isabela, a mi esposo lo diagnosticaron con una enfermedad muy grave que se llama miastenia gravis. Wow. Que mientras iba transcurriendo la enfermedad de Ricardo, pues yo iba tratando de hacerle toda clase de exámenes a Isabela, que tú sabes que la parte física Es no sale duro. nada, Sí, y pues sí. al final hay un diagnóstico de autismo a los 4 años y 10 meses. Ese fue más o menos, ese Wow. fue o Sí, sea, fue bastante tarde. Y ujú. eso no quiere decir que yo no haya pasado por un montón de médicos. Isabela tiene 21 años hoy en día. Yo creo que hoy la gente está un poco más atenta
hay mucho más alarma porque, Sí. mira, la estadística es 1 de cada 36 nuevos Bueno, nacimientos va a es estar dentro de... justamente eso, a eso era lo que iba, que el crecimiento del autismo ha sido exponencial. Vamos a oír Así, música y al regreso retomamos ese tema. Ya venimos con vale. Belkis Lovera, miembro de la Junta Directiva de Sovenia. Continuamos, queridos amigos de Éxitos. Vía Zoom tengo a Belkis Lovera, miembro de la Junta Directiva de Sovenia. Estamos terminando el mes de la concienciación sobre el autismo. Es muy importante crear conciencia sobre esta condición porque, como dijimos antes, el espectro es tan amplio que son diversidad de síntomas. No, ningún caso se parece al otro. Pueden tener Ninguno. características comunes, pero cada caso es único. Y bueno, Belkis tiene a su hija Isabela, tiene una cuenta bellísima en Instagram, que los invito a que lo sigan, que se llama @el mundo de Isabela, para que vean pues todo este proceso. Y habíamos quedado en que el autismo hace, no sé, 4 o 5 años, eran un caso en miles o en cientos. Ahora resulta que es 1 cada 36 nacimientos. Algo está pasando o en el ambiente o en la comida, o que está subiendo el número de casos de esa manera. Claro, a ver, no se sabe, en el autismo se habla de daño acumulado, se habla de generación en generación, de que lo mismo que comían nuestros bisabuelos no es lo mismo que comían nuestros abuelos, y así los padres, y así nosotros, Eso ¿no? no es verdad. Y también la contaminación ambiental no es la misma, pero como te digo, todavía queda tanto por hacer que yo en las charlas que doy, tú hablas de la cuenta, ¿no? Y los padres lo que tratamos es de hacer lo que podamos con las herramientas que tenemos, y yo siempre he estado en el área cultural. Entonces, lo que he hecho siempre es llevar a Isabela hacia mis áreas. O sea, he hecho programas, hacía programas de radio toda la vida, así que hice programas de autismo. He escrito libros, entonces escribí libros de autismo. Y así voy, o sea, hice una gira de turismo con globo aerostático y di unas charlas de sensibilización. Y ahorita vamos a hacer, por ejemplo, una ruta de gastronomía y está la parte de las dietas sin gluten y sin caseína dentro de la ruta gastronómica. Siempre hago como mi parte, lo que puedo, para llamar la atención sobre el autismo, que lo Claro, no, vamos a ver pero en todos lados. maravilla. Cuéntame de la ruta gastronómica. Oye, la ruta gastronómica ¿Cuándo va a ser? va a ir por 5 estados, con Ajá. 5 alimentos que no faltan en las casas venezolanas, con un cocinero en cada estado, con unos almuerzos muy pequeños, porque no se trata de la comida que vamos a elaborar en ese estado, sino vamos a ver el proceso de ese alimento, si es una siembra, cuándo se siembra, cómo se recoge. Como te dije, algunos productos son americanos, o sea, el maíz es netamente de América, pero el café no es del continente americano, y sin embargo un café nunca falta en La cualquier cocina, hogar. sí. Ajá. Entonces, eso me tiene muy emocionada porque además es en honor a mi tío José Rafael Lovera, que murió hace 2 años y que es un historiador de la Admirado y alimentación. querido. Es Uno, un historiador de la una de las alimentación en grandes Venezuela. voces de la gastronomía en Venezuela, sí, definitivamente. Así es, entonces bueno, eso me tiene muy emocionada porque además de la ruta en sí, que va a tener al globo como parte de la ruta, porque va a tener vuelos libres sobre las plantaciones, pero lo importante dentro de la ruta es lo que se hace con el alimento y que eso va a terminar en un libro. Y entonces va a tener ese ápice que a mí me es muy importante llegar a un sitio y que Isabela tenga cómo y qué comer. Y porque la gente también anda en una onda, si se quiere, porque también es de la comida natural y lo más orgánica posible, lo más saludable posible. Entonces, bueno, ahí como que entramos todos. Pero Isabela siempre va a ir conmigo. Hay gente que necesita mucho más acompañamiento, y lo que te decía Carolina, en cada charla, como para darle un cierre a esto, en cada charla de sensibilización, yo lo que digo es que todo el mundo esté atento a lo que ocurre alrededor, porque todos somos, bueno, somos uno, somos una sociedad. Lo que te pase a ti, también me va a repicar en algún momento a mí, y entonces debemos ayudarnos. Yo siempre digo que hay que hacer redes de familia, por supuesto, pero si tu red familiar no funciona del todo, tienes que hacer red de amigos y Claro, los cuidadores, y tú lo sabes. Necesitamos también relevos, necesitamos gente que nos por ayude, que nos supuesto, apapache, que nos cuide, por y, supuesto. y, y una sociedad que entienda que todos valemos y que todos tienen algo que aportar.
Entonces, Y ese ha se nos sido, acaba el tiempo, por favor, en la ruta gastronómica donde hay información para quienes estén interesados. yo les voy a dar como estamos hablando de autismo, les voy a dar la cuenta de autismo y ahí también voy a anunciar la ruta que se Ajá. llama Mucho Gusto Venezuela y tiene la doble connotación, la del paladar y la del reconocernos, volver a decir mucho gusto. Y la cuenta de mi cuenta de autismo se llama @el mundo de Isabela con doble L, el mundo de Isabella. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en la Gracias mañana de a ti, hoy y seguiremos conversando. Despedimos a ti, a Carolina, Valentina Vera, gracias. miembro de la Junta Directiva de Sovenia. Vamos a oír música, ya venimos.